Aún con 6 terapias intensivas abiertas, si bien ha habido un descenso de los casos en general, nosotros todavía seguimos manteniendo la internación de ciertos pacientes críticos que obviamente persisten en una situación, podríamos decir, mediana crónica con la internación, y eso implica todavía que aún sigamos trabajando. Doctor, ¿qué cuadro comparativo se puede hacer entre la primera y la segunda ola? Bueno, lo habíamos charlado antes, la verdad que esta vez yo creo que por una organización mejor, la expertise de la vez pasada y además el optimizar ciertos recursos y derivaciones nos ha permitido quizás no llegar a un colapso, que sí lo tuvimos en la primera etapa. Y eso se ve reflejado en el número, en las tasas de mortalidad, como en las complicaciones y en todo lo demás, lo cual indica que hemos podido soportar con un sistema mucho más amplio, entre privado y público en toda la provincia, y nos ha permitido de alguna manera mejorar las cifras en relación a ambas etapas. ¿Cuántas camas UTI tiene el hospital y cuántas están disponibles en estos momentos? Inicialmente el hospital fue preparado para 70 camas. Eso era una idea inicial, pero en definitiva eso nunca se pudo hacer, más que nada por la cantidad de recursos humanos que carecía. Entonces en la primera etapa se pudo contar con 58 en total, en la segunda con 57, que eso era una totalidad de 7 terapias intensivas abiertas. Hasta el mes pasado estaban las 7 terapias abiertas, hoy hay 6. La idea, por la tasa de ocupación que viene, es quizás disminuir una más, o sea que nos quedaríamos con 5. Y hoy la tasa de ocupación ronda entre un 40 a 60% de las terapias intensivas, y una cifra muy similar de las terapias intermedias, ¿no? ¿Esta ocupación es con pacientes graves? Sí, siempre hablando de la terapia intensiva uno habla del paciente crítico, ¿no? A sabiendas que el 5% de la totalidad de infectados requiere una unidad de terapia intensiva, ya sea para control o para tratamiento de la severidad del caso, ¿no? ¿Hay jóvenes que se encuentran en terapia? En relación a la vacunación hemos visto, obviamente asumimos que hay un descenso estadístico en la provincia, pero en lo que respecta a los pacientes críticos, también hemos visto pacientes vacunados en situación crítica. En un inicio había un 20 y llegando hasta un 35% de los pacientes internados eran vacunados. Un promedio de 65% aproximadamente eran con una sola dosis, y el resto, o sea, un 35% con ambas dosis. ¿Los casos son menos graves con la gente vacunada? En realidad eso no es nosotros en la situación crítica no podemos decir que es un indicador, porque el paciente crítico no deja de ser crítico, pero en definitiva asumimos que en la estadística general sí ha disminuido la tasa de contagios como la severidad en los pacientes que sí se han contagiado aún vacunados. ¿Este 40% de ocupación significa que estamos pasando ya a la segunda ola, doctor? ¿Cuáles son las expectativas que tienen los profesionales? Hoy en septiembre podríamos decir que hay una disminución a nivel general. Nosotros sin embargo, en el hospital vemos las mesetas porque los pacientes que están internados actualmente datan de el mes anterior, y eso, bueno, no se soluciona de un día para el otro, teniendo en cuenta que un promedio de internación de un paciente crítico es de 15 días, es decir que todavía nosotros estamos soportando la criticidad de aquellos pacientes que se han internado en la meseta de la ola, ¿no? ¿Es más joven? ¿La Sí. gente lo interna? Sí, bueno, eso también un poco está relacionado a lo que preguntabas anteriormente, en donde inicialmente los pacientes gerontes o mayores no se han visto tanto como en la primera ola. Esto tiene que ver con que han sido los primeros grupos en vacunarse primero, y segundo que sí hemos visto obviamente una incidencia mayor en un rango etario menor, ¿no? Un promedio de 43 años promedio. ¿Le parece que sería necesaria una tercera dosis de vacunación? La verdad que eso es una opinión netamente personal, que para no confundir la audiencia y demás preferiría no hacerla. Obviamente hasta que no aparezcan datos duros de las estadísticas de la ciencia que así lo reflejen, ¿no? Han sido, por ahí, personas de salud los primeros también en vacunarse. ¿Cómo estuvo la situación del rebrote? Haciendo también hincapié en la pregunta de mi colega de RG. La verdad que sí, sigue siendo una pregunta dura, pese a que hemos tenido menos decesos de colegas y de compañeros. Por ahí ha sido positiva toda esta etapa, porque bueno, sin duda hemos sido los primeros en vacunarnos y eso ha sido bueno. Vemos una incidencia baja, y aún así también vemos
no han sido tan críticos los colegas y el equipo médico que ha sido afectado, así que bueno, eso también es bueno y asumimos que podemos seguir trabajando en eso. ¿Estamos preparados para una tercera ola? Usted hacía referencia a la falta de recursos humanos, doctor, y todo el tiempo que demanda, por ejemplo, preparar a los profesionales del área. Sí, actualmente nosotros, más allá de mejorar ciertos puntos estratégicos en la formación de los colegas, del equipo, ¿no? Del equipo médico, hablando de kinesiólogos, médicos, enfermeros, nutricionistas, es muy corto el periodo que hemos tenido, o sea, no se puede formar un profesional en tan corto tiempo, sí especificar y darle la experiencia necesaria, y eso obviamente nos hace tener un tope, ¿no? En definitiva, para afrontar cualquier tipo de situación. Muy bien, muchas gracias, doctor. No.